Hola, soy Álvaro Mejía y quiero invitarlos a probar conmigo la nueva Chevrolet Trailblazer. Bienvenidos. Como las bondades de diseño de la Trailblazer saltan a la vista, nos limitamos a mencionar solo algunos aspectos de su diseño exterior. Lo primero que hay que mencionar es la doble parrilla que vemos entrelazado con el envolvente grupo óptico dotado con luz de posición LED. De igual manera, tenemos que resaltar la presencia de unos deportivos rines de 18 pulgadas, musculosos pasos de rueda o guardabarros que amplían la volumetría corporal de la Trailblazer, los amplios espejos eléctricos abatibles y las barras de techo convertidas en adorno de este particular y sobrio vehículo. Al ingresar al sofisticado interior de la Trailblazer, encontramos 7 sillas perfectamente tapizadas en cuero. De igual manera, destacamos la presencia del sistema multimedia MyLink de Chevrolet, que utiliza una pantalla de 8 pulgadas para gobernar el sistema de navegación y el sistema de audio premium de 8 parlantes. De igual manera, el conductor cuenta con control de crucero de gran utilidad en nuestras carreteras del Valle del Cauca y en las autopistas colombianas. Todo esto se complementa con sensor de lluvia, luces de encendido automático, vidrios eléctricos de un solo toque en todas las puertas. Pero si hay algo que nos sorprendió gratamente durante la prueba de manejo de la nueva Trailblazer, es el poder motriz otorgado por un motor Duramax de 2.8 litros que, asistido por un sistema de turboalimentador de última generación y geometría variable y un sistema de Common Rail que inyecta la mezcla aire-combustible a más de 20.000 libras de presión. Este gran poder motriz se aprecia de manera especial en terrenos difíciles con barro profundo, por ejemplo, donde la Trailblazer pasa como si estuviera en pavimento. A todo esto le tenemos que agregar la suavidad de marcha conferida por la suspensión de 5 brazos que utiliza amortiguadores de gas de doble acción en las 4 ruedas.